Sean bienvenidos una vez más a una clase de política internacional contemporánea. En esta oportunidad abordaremos el tema geopolítica, definición y desarrollo. Así que vamos a ir conociendo algunos elementos respecto a este tema. Para comenzar, hablaremos del concepto y sus antecedentes históricos. ¿A qué me refiero? A que sepamos algo acerca de algunos datos históricos interesantes. Geopolítica es una palabra que proviene de las raíces griegas Gea o Gaia, quien era diosa de la tierra, y polis, proveniente del concepto de Estado-nación de la antigua Grecia. La gran diosa Gea era venerada por los griegos y era la más antigua de todos los dioses del Olimpo, y era prácticamente la deidad más importante para todos ellos. ¿Y de quién se trataba Gea? Pues ella era la madre tierra, representaba a toda la tierra y era adorada como la madre universal. Según la mitología de los griegos, ella creó el universo y dio a luz a la primera raza de los dioses, que eran llamados titanes. Así también creó a los primeros seres humanos. En la historia de la creación de los antiguos griegos, el caos precedió a todo. Este estaba hecho de vacío, de masa, oscuridad y confusión. Entonces fue cuando surgió la tierra en la forma de Gea. De esa madre tierra brotó el cielo estrellado con la forma del dios del cielo Urano. De Gea también surgieron las montañas, los llanos, los mares y los ríos que constituyen la tierra y todos sus elementos, tal como la conocemos hoy. Ella era conocida como la diosa suprema, tanto por los humanos como por los dioses. Era quien presidía los matrimonios, regía la vida, los juramentos, y era honrada como una profetisa. Es decir, que significaba absolutamente todo para los humanos. Y también se veía como la más importante de los dioses del Olimpo. Los términos Gea y polis relacionan los conceptos de la tierra como el hogar terrestre y ancestral del ser humano, así como también la forma del control y organización sobre ella. Entonces es posible afirmar que la derivación etimológica de geopolítica hace referencia a la relación inherente que existe entre la tierra en su figura de territorio, es decir, el espacio que ocupa un país o un estado, y este último, pero desde el punto de vista político, es decir, cómo se ejerce esa influencia o ese poder sobre dicho territorio y por ende todos los elementos que lo componen y que pueden ser utilizados por los humanos que habitan en él. También hay que considerar el aspecto de la geopolítica y de la historia. El estudio de la historia de la humanidad se encuentra permeado por la influencia que el espacio y el territorio han tenido en la vida política de diversas civilizaciones, así como también de diversas culturas que en la antigüedad tomaron asiento en áreas geográficas que les parecían más atractivas que otras, pero que a la vez les permitía desarrollarse de una manera más favorable según sus propios intereses y necesidades, porque los primeros humanos eran nómadas, porque no tenían un lugar fijo y andaban trasladándose de un lugar a otro, pero ya al ir descubriendo la importancia de los recursos que encontraban y que fueron haciendo inventos, que fueron descubriendo muchas cosas, eso también les permitió irse organizando, pero también asentándose en lugares específicos y volviéndose más sedentarios. Y al lograr esto también ya se fueron creando
nuevas formas o en los lugares en los que se encontraban. Esto quiere decir pues que prácticamente si el espacio geográfico era inadecuado para proporcionar o encontrar los medios de subsistencia que garantizaran esa vida o supervivencia, era para ellos necesario, como vemos en esta ilustración, la movilidad. Así que iban en la búsqueda de conquistar otros territorios en aras de anexarlos a su espacio geográfico original, y eso es algo que ya vemos más modernamente, bueno, en forma relativa, porque es cuando sobre todo los países, los antiguos imperios, empezaron a buscar nuevos territorios para expandir su dominio, su poderío, tener más y mejores recursos. Entonces siempre ha estado vinculada esa situación entre la política y el territorio. Por lo tanto, según lo expresa Flynn en el 2007, la geopolítica como tal es un componente natural de la geografía humana, pues de forma notoria las influencias del medio físico se manifiestan en el comportamiento de los pueblos, en los contactos comerciales o políticos y en el poderío respectivo de los estados. De ahí entonces que los territorios fértiles, la vecindad de los ríos, el acceso al mar, los accidentes montañosos de interés y el control de las rutas comerciales se fueron convirtiendo en objeto de la política del estado primitivo y por supuesto posteriormente de los estados contemporáneos. Siempre ha tenido esa relación. Y al respecto hay que conocer que el pensamiento geopolítico moderno tiene su origen en los trabajos científicos de sus precursores, tanto en el siglo XIX como a principios del siglo XX. Y entre los autores más conocidos podemos mencionar a Friedrich Ratzel, a Rudolf Helen, Karl Haushofer, Halford Mackinder, Nicholas John Speakman y Alfred Mahan. Tanto Helen, Ratzel y Haushofer pertenecieron a lo que es conocido como la Escuela Alemana del Pensamiento Geopolítico, que sus estudios fueron muy importantes y lograron un análisis más completo y establecimiento de teorías que nos permiten comprender de una mejor manera cómo se produce esa vinculación entre los estados, los humanos y su territorio. Ratzel fue su principal representante, por lo cual es conocido también como el padre de la geografía política. Él desarrolló ideas que afirmaban que el éxito de un estado estaba fuertemente ligado a su territorio y de la misma forma la continuidad de su éxito se entrelazaba con su capacidad de maximizar sus ventajas territoriales, porque sabemos que no todos los territorios cuentan con los mismos recursos y por ende cuando se identifican los que ofrecen mayores ventajas es una oportunidad para los estados de tener una mayor fortaleza. Y al respecto también se puede decir acerca de la evolución que desde los orígenes de la humanidad el ser humano fue sintiendo la necesidad de relacionarse con otros y con ello establecer vínculos para poder obtener mejores recursos y bienes que permitían saciar de forma más correcta sus necesidades básicas, que es las que pudieran lograr si lo hacían de manera independiente. Fue así que comenzó la cooperación y el trabajo en equipo, entendiendo que de ese modo el beneficio iba a ser mucho mayor, es decir, lo que se buscaba era garantizar la supervivencia, porque al habitar en lugares donde había recursos que podían ser de difícil obtención, difícilmente una sola persona iba a lograr aprovechar y obtener esos recursos, pero ya al ir estableciendo formas un poco más organizadas, los mismos podrían ser de mayor utilidad. Así fueron surgiendo tribus y comunidades
que fueron no solo identificando jefes, sino que la función que cada uno de estos individuos podía ejercer y aportar un beneficio para la población en su conjunto. Y eso permitió también que estos poblados fueran creciendo y pues también explotando de mejor manera esos materiales que tenían. Luego se abrió paso al establecimiento de poblados y aldeas. Se comenzó, es decir, por asentamientos pequeños y luego se fueron agrandando, se fueron pues posicionando, y estos ya fueron forjando sus propias costumbres y ritos, con los cuales los individuos que formaban parte de esos conglomerados ya se sentían también identificados, lo que posteriormente no solo se fue transformando hasta llegar al establecimiento de tradiciones que ahora forman parte de la cultura de un pueblo y que lo diferencian de cualquier otro. Es decir, cada pueblo tiene sus propias tradiciones y eso es parte de su propia cultura. Muchas de estas han perdurado a través del tiempo, es decir, antiguos comportamientos, y que aún en la actualidad tienen su herencia y se practican hasta constituirse en lo que podríamos considerar como la base para el establecimiento de las grandes ciudades, y de estas pasar a la conformación de naciones y de países. Es decir, es como que de la forma nuclear, como comenzaron a formarse familias, luego comunidades, luego aldeas, pueblos, hasta llegar a las formas más complejas del establecimiento de naciones y de estas a países y a estados, hasta llegar ya a las formas modernas de los sistemas políticos internacionales. Entonces, la geopolítica se ha convertido en la ciencia que permite estudiar la relación de los humanos con su territorio. Por extensión, se trata también de la combinación del estudio del entorno geográfico de una ciudad, de una región o nación determinados, en combinación con el análisis de los factores políticos que han intervenido desde su fundación hasta nuestros días y lo que conocemos ya de manera más formal en la actualidad. En ese sentido, la historia se convierte en una ciencia complementaria de la geopolítica, ya que ayuda a entender de mejor manera el pasado y el presente de una comunidad. Eso también ha dado la pauta para poder establecer una teoría o hipótesis de cómo será el futuro, porque vale la pena recalcar el hecho de que somos actualmente tenemos muchas costumbres y tradiciones actualmente a partir de lo que ocurrió en el pasado, y cómo eso se ha convertido en una herencia y que lo que nos permite tener una identidad, una identificación con el territorio del cual nos sentimos parte de ese conglomerado y que de alguna manera también defendemos. Así que también hay que considerar, por otra parte, pues el hecho de que todos esos elementos permiten teorizar acerca de qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Y también el análisis de los distintos estados y naciones no solo debe ser una medición en torno a su geografía, fronteras o el uso de sus recursos naturales, sino que también se debe estudiar lo que respecta a sus relaciones exteriores, porque el uso de esos recursos está implicando en la situación interna, pero también su vinculación con otros estados. Esta ciencia se enfoca inclusive en factores endógenos presentes en un país, ya que permite analizar cada una de sus comunidades o ciudades en particular, porque incluso podríamos darnos cuenta de que dentro de un mismo país
e independientemente del tamaño de su territorio, que puede subdividirse en áreas geográficas más pequeñas o en regiones o en provincias o cualquier otra forma político-administrativa, y veremos que dentro de un mismo país hay diferentes costumbres y eso también puede ayudarnos a identificar características particulares, o hay rasgos étnicos o religiosos distintivos de ciertas zonas, de ciertas áreas. Entonces ahí podemos ver o visualizar la importancia de la geopolítica, porque eso puede haberse derivado de esos hechos antiguos, pero que en todo caso denotan de una u otra forma ese vínculo estrecho que existe entre los estados y el lugar donde los habitantes llevan a cabo sus actividades cotidianas. Asimismo, todo esto puede incluir la interacción que se produce con sus pares dentro del territorio de un estado constituido y considerado como tal, tomando distintos campos de estudio que van desde su desarrollo hasta su historia política. Son bastantes detalles y que hay que considerarlos, pero en resumen podemos identificar el hecho de que sí existe una relación importante que ha caracterizado ese vínculo entre el territorio y el Estado. Así que ya nada más me resta agradecer, dar muchas gracias por participar en esta clase, y por supuesto con más información y datos acerca de la política internacional contemporánea. Así que será hasta la próxima en otra oportunidad. Muchas gracias.